Amén. Vamos a leerlo audiofonalmente estos versículos. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 27 al 30 dice así. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Ahora ustedes 28. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, todos el 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Palabra de Dios, tome su asiento. Y no hay nada más hermoso comenzar este mes y este año tocando el tema de la cena del Señor. Los años han pasado. No hemos tocado el tema de la cena del Señor. No es que no queremos, es que siempre tenemos un tema que queremos terminar, entonces no tenemos ese privilegio de hablar sobre la cena del Señor. Así que me tomé la libertad de poner en espera los eventos futuros para enseñarles este primer domingo de este año 2024 concerniente a la cena del Señor. Cada primer domingo del mes tenemos la costumbre de celebrar la cena del Señor, la cual es bueno, porque no hay una fecha específica cuando se debe celebrar la cena del Señor. Solamente dice todas las veces en 1 Corintios 11, 26. No dice cuántas veces, dice todas las veces. Ahora bien, mis amados hermanos, quiero invitar a cada uno de ustedes a estudiar 3 puntos acerca de la cena del Señor. Son 3 puntos. Los que están escribiendo, fuera bueno que comiencen a escribir en esta hora. Número 1, propósito. Número 1, propósito. Número 2, el origen. Número 3, cómo se participa. ¿Cuáles son los 3 puntos, hermano? Solamente son pocos. ¿Están aquí, hermanos? ¿Saben que hay una cosa que me gusta cuando yo salgo a las invitaciones que me extienden los hermanos? Y siempre les digo, hermanos, nosotros los pastores no estamos entreteniendo, nosotros estamos enseñando. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes tienen que aprender. Pero si usted nomás está aquí sentado y pensando qué hora se va a terminar esto, usted está pensando si mañana va a trabajar, o usted está pensando en el frijol que quedó en el fuego, usted está pensando en la lavandería a ver si no se sale el jabón, usted está mal equivocado. Así que pongamos atención, hermanos. El tema que vamos a tocar hoy es la primera vez que estamos tocando este tema. Ya llevo ¿cuántos años con ustedes? Casi 5 años, 5 años de hecho, 5 años. Y no hemos tocado el tema de la cena del Señor. Entonces son 3 puntos que quiero tocar con ustedes. Número 1, propósito. Número 3, el origen. Número 4, cómo se participa. Son 3 puntos nomás. Para no quitar mucho tiempo, entremos en nuestro punto número 1. Punto 1, propósito de la cena del Señor. ¿Cuál es el propósito de participar en la cena del Señor? Aparte de estar conmemorando, ¿cuál es el propósito de la iglesia de participar en la cena del Señor? Pablo, el autor de esta carta, después de dar instrucción
del atavio de la mujer en los versículos 3 al 16. Ahora en el versículo 17 él hace una reprensión. ¿Qué es una reprensión? Puede ser un regaño, un sermón a la conducta desordenada en la mesa del Señor. El 17, Primera de Corintios capítulo 11, donde fue dada nuestra lectura por nuestro hermano anciano. ¿Están ahí conmigo? Primera de Corintios capítulo 11, versículo 17 dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo... ¿Están leyendo conmigo? Sino para lo peor. La iglesia en Corinto, cuando se congregaban para reuniones públicas como estamos nosotros aquí en el templo, se reunían no para lo mejor, sino para lo peor. ¿Alguna vez has escuchado eso, hermano, que la iglesia se puede reunir para lo peor? Porque parece que hacen más daño que bien cuando se juntan. O sea, se hacen más daño que el bien cuando se juntan. Así como estamos aquí en este lugar. Yinkan Jobal. Yustola yeche wahbene pa aitu. Kam hapo huachilalche cha tok alche et tashkan el yuj. Escuchen eso. ¿Qué pasa cuando ellos se reunían? Y en Canjobal fue muy claro, ¿verdad? Tok alches eteshkan el yuj. Cuando se reunían así, en la mesa del Señor, en vez que se ponen, se mejoran, se empeoran. El propósito de reunirse en la mesa del Señor entonces es para el bien de uno. Yuhku wach ilal. Pero esto se va al revés. Esto está dando vuelta al revés. En vez de eso, ellos mismos se lastiman. Eso sí se dice. Chocan siápiles. Allí se lastiman. Este es un solemne recordatorio para todos nosotros que estamos en esta reunión de la iglesia. Escuchen esto, hermano. Quizás usted, en vez que puede beneficiar de esta reunión, usted puede salir perjudicado. Tokalches eteshkan el yuj. Cuando se reúne así. ¿Están aquí, hermanos? En el versículo 18, Pablo aclara por qué esto está sucediendo. ¿Por qué está haciendo daño a los creyentes? El 18, ¿qué dice? Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, dice él. ¿Por qué se hacen daño? Por división. Aquí él no está hablando de las divisiones que vemos hoy en día, es decir, diferentes iglesias. No, él no está hablando de eso. Él está hablando de los diferentes puntos de vista dentro de la iglesia. Y estas diferencias no son meramente espiritual, sino carnal.
Esto nos sirve mucho de reflexión. Hoy en día ya no nos sorprende escuchar hombres carnales decir: solamente porque tengo que ir a la iglesia, por eso voy. Pero realmente no estoy de acuerdo con lo que hacen o lo que practican los hermanos. Simplemente porque no hay otra iglesia aquí, si no, no voy. Tol yusta, tol creyente, ni ranchimpet hay un templo, no, pero cam caltachi, va a llevar en payetos man anima. Hay muchos que dicen así. Solamente porque man cawi lo veo con una iglesia centroamericana que hay todo el hatu chinto. Ellos igual uno va a Richland. ¿Escuchen eso? Por esa división, eso es lo que la división, es que no está de acuerdo. Pero, ¿cuál es el mal entonces? Participa en la misma mesa. Voy a hacerles una pregunta. Ustedes no tienen que contestar. Chotan ella wetpi y chotan achayo. Y chostechis nao ka nap allí. Sal junco lo hashkatu. Se come uno bien sabroso, disfruta el caldo. Si usted está sentado aquí, su esposo, y usted acá sentada, y usted está pensando mal de tu esposo, ¿puedes comer rico y bien en la mesa? No. No hay alegría. Ni se sabe si uno está comiendo, ¿no? Es lo mismo en la casa del Señor. Usted va a participar en la mesa y usted está de desacuerdo con lo que se hace aquí adentro. En vez que te hace bien, ¿qué te hace? Te empeoras. En el versículo 19, Pablo continúa diciendo: porque es preciso que entre vosotros haya disensión, para que se haga manifiestos entre vosotros los que son aprobados. O sea, no es que sea necesario la división, los problemas, no. Sino por la carnalidad hay división, hay disensión. Y las divisiones son una prueba de que algunos han dejado de discernir la mente del Señor. Que realmente hay una palabra que me quedó grabado en mi mente cuando el hermano anciano se sentaba con nosotros y nos dice: es decir, ¿todavía estamos unidos o ya no estamos unidos? O sea, ¿estamos en esto o no estamos en esto? Pablo continúa en el versículo 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. ¿Qué dice él? No es. ¿Comer qué? Ya no es. Es decir, cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor. Ya no les importa. YouTube, hayeche wahban eba, mana cena cham hahawil hunche lotu. Ya no es. Porque cuando nos unimos en esta mesa, es para nuestro bien, para estar unidos. Tenemos una comunión unos con otros, mostrando amor fraternal. Pero en cambio,
Pablo dice en el versículo 21 y 22, pero en cambio, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? ¿En esto no os alabo? Hermanos, en los primeros tiempos de la iglesia primitiva, los cristianos celebraban una fiesta que se llama el ágape, o fiesta de amor, junto con la cena del Señor. La fiesta de amor era como una comida común, compartida en un espíritu de amor y de comunión, como hacemos hay veces aquí en la iglesia. Cada hermana trae su propia comida y comparten. Eso se llama ágape, comida, fiesta de amor. Pero ¿saben qué pasaba en ese tiempo? Dice el apóstol, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. ¿Qué quiere decir eso? Lo que trae, rápido lo come. O sea, ves que comparte con los demás. Dice, bueno, yo traje mi propia comida, pues me lo voy a comer. Hay unos que traen hasta buena comida cuando leemos el usos y costumbres bíblicos. Hay veces uno trae el mejor comida, el manjar más rico, solamente para provocar al que no tiene. Y rápido lo come. Eso es lo que está diciendo aquí. Cada uno se adelanta a tomar su propia cena, es decir, cada uno comía lo que traía rápido. Y hay unos se quedan, como dice, tiene hambre. Y otros ya por disgustados, ya no había comida. ¿Qué pasa cuando está vacío el estómago y toma vino? Se embriaga. Ya se ponen borrachos. El 22. ¿Pues qué? Pablo, ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis? Es decir, si ustedes van a venir aquí a la iglesia a comer tu propia comida y beber tu propio vino, pues ¿por qué no te quedas en tu casa? Es mejor que lo comes allí en vez que vienes a provocar hambre con eso acá. ¿Y qué dice? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? Escuchen eso. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. La fiesta de amor era como una comida común, como dije, compartida en espíritu de amor y de comunión. Y al final de la fiesta de amor, los cristianos celebraban a menudo el recuerdo del Señor con el pan y el vino. Pero por la carnalidad, la disensión, la división, se perdió el verdadero significado de la fiesta de amor. Pues algunos se apresuraron a comer su propia comida y no la comparten con los demás. Como resultado, algunos se quedaban con hambre, mientras que otros se emborrachaban. En Canjobal, Yutola yechi ok yora el sena tú, ¿cómo shak alche lo eyet junjunesh yin ayman? Yuhtu ayesh amshache yi eyet kashchitite wahil ayeshin chesh uwi shak al an yuh.
El propósito es estar unánimes, teniendo un mismo sentir y un mismo parecer, recordando la muerte y resurrección de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Pero ¿qué está pasando? Hay disensión, hay envidia, hay separación, hay división. Hermanos, esto no es mentira. Cuando se escucha, dice, el próximo domingo, los hermanos presidentes, no en esta iglesia, pero de las iglesias, los hermanos presidentes, hermanos, el próximo domingo va a haber cena del Señor, vengan todos preparados. ¿Y qué dicen los demás? Oh, va a haber cena, no voy a ir hoy. ¿Y es bautizado? ¿Esto es bueno? ¿Eso es estar unánimes juntos en esto? Hay muchos que son así. Cuando escuchen que hay cena, no vienen al culto. Y el templo medio vacío. Gracias a Dios no está ocurriendo eso aquí en la iglesia bíblica, Jesús salve. No se les vaya a agarrar esa costumbre. Hay cena, deberíamos venir todos. En el versículo 22, Pablo hace 5 preguntas. Por falta de tiempo, no voy a contestar cada uno, pero sí voy a resumir. Pablo realmente no aprueba, no alaba esta conducta de los santos en la iglesia de Corinto. Él no aprueba. ¿No está bien? Porque el verdadero propósito de la cena es hacer el bien para nuestro bien. Pero teniendo división y abusando en la cena y no tener en cuenta la cena del Señor, no es aceptable. Quizás los de Corintios se comportaban así porque realmente no han entendido el origen de la cena del Señor. Su institución, cómo fue instituido. Y no solamente los de Corinto, también nosotros realmente hay veces no entendemos el origen de la cena del Señor. A veces ya es un hábito ya. ¿Cuántos realmente toman la cena del Señor como algo solemne? Bautizados. Hay veces cuando hay oración está riendo. Cuando están orando en la cena del Señor, ni está orando. Vamos a hacer una oración de conciencia, hermanos. Amén, se paran. Y el que no quiere, sale y va al baño. Y entra y come. Ya no hay reverencia. ¿Por qué? Quizás porque realmente no entendemos el origen. No sabemos por qué realmente estamos cenando, por qué estamos participando. Punto número 2, origen. Pablo les muestra que no se trata de una comida o fiesta común, sino de una solemne ordenanza del Señor. Lean el versículo 23 conmigo. Todos, quiero escucharlos hasta el 24. ¿Están allí? Todos vamos a leerlo como si estuviéramos cantando. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. En otra palabra, pues yo les transmito lo que recibí del Señor, dice Pablo. Pablo recibió su conocimiento acerca de esto directamente del Señor.
Él menciona esto para mostrar que cualquier violación será una desobediencia realmente a Jesucristo. Y no al hombre, y no a los apóstoles. La cena del Señor no es un invento de Pablo ni los demás apóstoles, sino viene directamente del mismo Salvador. Y lo que Pablo está enseñando recibió por revelación directamente de Cristo. No fue un hombre que le dijo, sino directamente Cristo le dijo cómo es que él instituyó la cena. Él aclara que Jesús instituyó esta cena mientras estaba siendo traicionado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Al comienzo del versículo 24, y habiendo dado gracias, Jesús, el Señor, Él tomó pan primero y dio gracias por Él mismo. Por Él mismo dio gracias. No por el pan, sino por Él mismo dio gracias. Pero hay veces nosotros pensamos que Él dio gracias por este pan. No, no. Él dio gracias por Él mismo. Por cuanto el pan era tipo de su cuerpo. Estaba, en efecto, dando gracias a Dios por haberle dado un cuerpo humano con el que acudir y morir por los pecados del mundo. O no vayan a decir que entonces el pan es el cuerpo de Cristo, como dicen algunos. No, era símbolo. Cuando el Señor dijo, esto es mi cuerpo, en el versículo 24, significa esto es símbolo de mi cuerpo. O esto es una imagen de mi cuerpo que es roto por vosotros. Él estaba dando gracias cuando levantó ese pan y dio gracias. Gracias, Señor, porque me diste un cuerpo humano que ahora va a ir en la cruz del Calvario para remisión de pecados. Y este pan representa el sufrimiento cuando lo quebró. El pan y la copa son símbolos. No son literalmente carne y sangre. ¿Están aquí, hermanos? El pan y la copa no son literalmente carne y sangre. Son símbolos. No son lo que los demás dicen. Hay muchos que dicen que es carne y sangre. Hay muchos de los jóvenes tienen esa misma pregunta. ¿Por qué ustedes comen carne y sangre? No, es símbolo. Porque el Señor Jesús instituyó este memorial cuando su cuerpo no ha sido aún dado en sufrimiento, ni su sangre había sido derramado. Entonces es imposible que sea el cuerpo y la sangre literalmente de Cristo, como algunas iglesias dicen. Porque todavía estaba presente el cuerpo allí y estaba presente la sangre. Todavía ni Él ha sufrido cuando Él dejó instituido la cena. Ahora ya tenemos un pequeño panorama del propósito y origen de la cena del Señor. En conclusión, vamos a concluir con el punto 3. ¿Cuál es el punto 3, hermanos? Poquitos. ¿Cuál es el punto número 3? Amén.
Lean conmigo el versículo 27. Versículo 27. 1 Corintios 11, 27. ¿Qué dice? Todos leemos. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Yuhtu tae makman watroch chi yut lon hun pan cham haha wilti al yup al nen hun vaso chamti chi okis mul yin mimanil cham haha wil al yinis chik il cham. Indignamente. Y en manuacho, o sea, tiene manera. La palabra indignamente está hablando en la conducta, el desorden que estaba dentro de la iglesia en Corinto. No tenían reverencia. No daban la solemnidad a la cena del Señor. Ya lo tenían como una fiesta o comida común. Ya no había reverencia. La iglesia a veces está actuando así como los corintios. Así que actuar así como los corintios nos hacemos culpables del cuerpo y de la sangre del Señor. Déjame decirte, amado hermano, bautizados todos, porque hay una forma, hay una manera como uno debe acudir a la mesa del Señor. Debe llegar con una actitud reverente, sumiso y no carnal y altanero. Cuando usted toca ese pan, esa copa, usted tiene que tener eso en la mente, con reverencia. Por eso el versículo 28 dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. ¿Cómo está tu actitud? ¿Realmente estás entendiendo lo que estás haciendo? ¿O estás participando en la cena del Señor para que, como hay muchos que hacen hoy día, para que camchoquin disciplina o va a participar? Hay muchos que hacen así. Para prevenir que sean disciplinados, participan en la cena del Señor. Para que nadie se da cuenta del pecado que hacen, participan en la cena del Señor. No hay reverencia. Con un montón de pecado encima y está participando en la cena del Señor. Solamente para que no le den disciplina. ¿Por qué le tienes miedo a la disciplina? Téngale miedo a aquel que todo lo sabe, tu pecado. Yuhtushin. Hayet kamto chico lo ishimpantu. Kalyet kamto chi huk palnejun vaso tu. Yo walil. Escuchen esto. Yo walil. Chico peik ulne kopa hun honon. Yul het. Uno, cada uno.
manajeb anciano, manajeb diácono, manajeb directiva, usted mismo se tiene que examinar. Deberíamos confesar y abandonar el pecado. Deberíamos hacer una rehabilitación. Deberíamos pedir perdón a aquellos a los que hemos ofendido antes de participar en la cena del Señor. En general deberíamos asegurarnos de que estamos en un estado apropiado de alma, que realmente estamos conscientes de lo que estamos haciendo. Pero si estabas viniendo en el camino y estabas enojado con tu esposa, tu esposo, con tus hijos, y estás aquí todo trompudo o trompuda, y así vas a participar en la cena del Señor. Versículo 29. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, léelo, ¿qué dice? Escuchen eso. En otra palabra, pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Yutolha yetchikoloni al huken junti tak amchi kam con naoni ismimanil chamhahawil chihite yailal hipan. ¿Sí están entendiendo? ¿Qué traemos encima de nosotros? Yailal, juicio. ¿Cuántos quieren traer eso encima, hermano? ¿Alguien le gustaría traer el juicio de Dios? Una disciplina de la iglesia no cuesta. Te ponen depende de la gravedad, te ponen unos 3 meses, 6 meses o 1 año. Y ya pasó. Pero ¿te imaginas si viene de parte de Dios? ¿Qué dice? Ay de aquel, dice, ay de aquel que cae en la mano de un Dios poderoso. Por no arreglar su conducta y por persistir en ser irreverente en la mesa del Señor. El versículo 30 dice: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos, y algunos incluso han muerto. ¿Por qué? Por irreverentes, por no tener a cuenta el cuerpo de Cristo, por vacilar con la cena del Señor. ¿Cómo se dice vacilar en Anjobal, hermano? Puchval. Yuchi amchi ya conti yin cuenta. Tualchi sachi yeto. Contra al común chico haito ko abiul hunetu y chihion ate humpantu y chihion ate un cop keitu chunya. Eso vacilar. Tolcha chipuchval. Chico local ta junti. Hay unos que hasta dicen,
Nadie sabe que pego, ya llevo 3, 4 años. Nadie sabe. Espérate, hay un Dios que sí sabe. ¿Shikan? Entonces, chicos, la voy a ver. ¿Y qué vas a decir? Ay, no sé qué me pasa. Hay veces que tú ya chale, chapni anciano vayana, vais a sheiko justa, vais a sheiko guana. Y no dice nada. ¿Y qué pasa más al rato? Chitzón viaje chicama. Eso es bueno. Así que hermanos míos, Yuhun Santi, Shanshibileb, ya hay el sol, al Mak Tzontach, Kashiwil Mak Chikami. Iglesia, Iglesia Bíblica Jesús Salva. Y miembros en general. Así que dejemos de participar en la mesa del Señor indignamente. Y ordenemos nuestra conducta. Y presentémonos en la mesa del Señor en reverencia, teniendo en cuenta que esto no es para vacilar. Palabra de Dios.